buenas tardes con todos los asistentes al 10º webinar organizado por el Estudio Muñiz desde el momento que se decretara el estado de emergencia en nuestro país. El día de hoy, nuestro webinar estará relacionado con lo que hemos denominado el salvataje financiero de las empresas. No cabe duda que era imperativo reaccionar rápidamente a las necesidades del mercado corporativo en torno a conocer cuáles eran los elementos o cuáles son los elementos principales de este programa. Esto queda demostrado, ustedes no tienen capacidad de verlo, pero en este momento contamos ya con 700 asistentes. El interés, sin duda, recae en la situación que hoy atraviesa una gran cantidad de empresas del país que como consecuencia del aislamiento social han visto en algunos casos con fortuna reducidos sus ingresos y en otros casos simplemente desaparecidos ellos como consecuencia de no poder llevar a cabo sus operaciones. El que menos impactado probablemente habrá seguido operando, pero se le habrán ralentizado los ciclos de cobranza de sus facturas. Así que casi que en cualquier escenario estamos atravesando una problemática de liquidez a la que el Estado no podía darle la espalda y tenía que reaccionar para evitar el quiebre de lo que ya todos hemos venido escuchando a lo largo de los últimos días, el tema de la cadena de pago. Vienen claramente, y esto no es novedad, un segundo y un tercer trimestre de este año sumamente duros. Hoy el presidente anunciaba un inicio parcial de la normalidad a partir del mes de junio y lo extendía casi hasta finales del año, lo que deja un mensaje para todos de que vienen meses difíciles, meses duros, en los que el principal problema que va a estar sobre la mesa de las empresas es la liquidez. Y este programa Reactiva Perú justamente tiene por finalidad convertirse en una inyección de liquidez que entre al paciente que tenga capacidad de recuperación, capacidad de resistencia en esta enfermedad. Como hemos escuchado también, la liquidez es para las empresas lo que el agua o la comida es para las personas, o el oxígeno. Sin ellas simplemente mueren. Pero no todas las personas con necesidad de oxígeno en medio de esta enfermedad probablemente vayan a sobrevivir a ella. El programa, sin embargo, está diseñado para que aquellas empresas que venían siendo empresas viables y que por ende deban seguirlo siendo en el mediano plazo, y cuando nos referimos a mediano plazo, en este caso estamos hablando de un horizonte que vaya más allá probablemente de los 6 meses, podrán hacer uso de este programa, serán seguramente elegidas para tener alguna de estas inyecciones, diríamos, que son limitadas porque el tamaño del programa lo es, sabemos es un programa de 30.000 millones de soles al que un gran número de empresas va a querer acceder, y la idea es compartir con ustedes cómo es ese proceso para acceder, cuáles son los requisitos, cuáles son los plazos, en fin, todas las que podrían ser las inquietudes que en este momento nuestros asistentes al webinar tengan. Vamos a tener una dinámica particular en este caso. Va a ser una metodología distinta a la que hemos llevado a cabo en algunos otros de nuestros webinars. Yo como moderador voy a asumir el rol de empresario, voy a tratar de mimetizarme con ustedes y fungir como el empresario que le hace consultas a nuestros panelistas y trata de encontrar respuesta a todos los aspectos que probablemente son inquietudes de las empresas que han venido esperando el lanzamiento de este programa ansiosamente y que finalmente ayer, con su reglamento operativo, queda ya con todas sus reglas de juego definidas y puestas sobre la mesa. Sin más, entonces, quiero presentarles al doctor Sergio Oquendo, uno de nuestros panelistas, socio
a cargo del área financiera del estudio Muñiz, y al doctor Alfredo Tau, asociado senior, miembro también del área financiera. Y quiero empezar con Sergio preguntándole, en términos generales, Sergio, ¿podrías contarnos en qué consiste este programa Reactiva Perú? Buenas tardes, me había olvidado de prender el micrófono. Buenas tardes a todos. Les decía que es un esfuerzo bastante importante del gobierno, un esfuerzo que creo yo, como vamos a ver al final de este webinar, Mauricio, aún perfectible y mejorable, como se ha venido mejorando en el corto tiempo que tiene. Un esfuerzo que implica, con relación al PBI del 2019, casi 4% de recursos destinados a esta garantía. Básicamente lo que es el programa Reactiva Perú es un programa por el cual el gobierno nacional otorga garantías a créditos otorgados por entidades financieras. Créditos que tienen el objeto de reponer los fondos de capital de trabajo de las empresas que tienen a su vez pagos que hacer tanto a trabajadores, planillas, como a proveedores, con el último objetivo de hacer que la cadena de pagos no se rompa. Entonces, mediante el decreto legislativo 1455, que fue promulgado el 6 de abril, modificado el 12 por el 1470 y finalmente reglamentado ayer, se crea este sistema de garantías del Estado peruano que se conoce como Reactiva Perú. Ahora bien, el gobierno otorgará estas garantías hasta un monto máximo de 30.000 millones de soles. Esto es para que las empresas financieras coloquen préstamos únicamente en soles a empresas elegibles. Estas empresas deudoras, vamos a verlas más adelante quiénes son, que busquen obtener liquidez para poder solventar su déficit de capital de trabajo. Las empresas del sistema financiero que entran en el ámbito de esta garantía del Estado son básicamente las empresas bancarias, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito. Básicamente que están constituidas bajo los alcances de la ley de bancos, la ley 26702. Las empresas deudoras a su turno son definidas como tanto personas jurídicas como personas naturales que tengan alguna actividad empresarial. Definición que está trayendo alguna confusión con entidades financieras, como veremos más adelante. Ahora, el gobierno otorgará estas garantías durante el año fiscal 2020, es decir, durante este año, a fin que las empresas del sistema financiero puedan otorgar créditos. Y básicamente, dado que el reglamento entró en vigencia el 14, el plazo para otorgar o para solicitar los créditos va desde el 14 de abril hasta el 30 de junio de este año, salvo ampliación que pudiera haber mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue una de las modificaciones que se hizo el 12 de abril. Sergio, y esta garantía del Estado con relación a los créditos que vayan a solicitar las empresas, entiendo que es una garantía diferenciada según el monto de crédito que las empresas vayan a requerir, ¿no es cierto? Correcto. A eso vamos a llegar. Quizás precisar que a diferencia de lo que probablemente fue el plan original de Reactiva Perú, donde iba a haber una cobertura del 100%, con lo cual iba a haber una inyección directa de alguna manera del gobierno nacional, aquí lo que hay es una garantía que está escalonada, vamos a llegar a eso, pero que es una garantía. Esto es, las entidades financieras empiezan a prestar con sus propios recursos. Esto es con los ahorros nuestros como ahorristas y por eventuales líneas de crédito que puedan haber tenido del exterior. En el tránsito del programa, porque hay toda una parte que es, digamos, que no vamos a tratar en este webinar, pero es una parte que va, digamos, del prestamista. La primera relación es el del prestamista, banco, con el prestatario. Pero hay toda una relación del prestamista hacia atrás, con COFIDE, con el Banco Central de Reserva, donde eventualmente va a haber un movimiento de las carteras de créditos que van a generar más recursos para el programa. Pero esto viene en una etapa posterior. Hoy en día empieza el programa con la caja, o mejor dicho, con los depósitos que tienen los bancos, sus ahorristas, que utilizarán para operaciones activas. Ahora bien, tú me hablabas de garantías escalonadas. Sí, efectivamente, las garantías han escalonado desde una cobertura de los 98% hasta el
80%, que vamos a ver después en detalle. Y el monto que puede ser cubierto máximo por empresa es de 10 millones de soles. Entonces, en función de cómo va creciendo el requerimiento de financiamiento, la cobertura del gobierno nacional va decreciendo. Entonces, quizás ahí, Sergio, lo primero que deberíamos concluir es que no siendo la garantía del gobierno el 100% del crédito que estarían otorgando las entidades financieras a las empresas que así lo requieran, sin duda, las empresas financieras tendrán un cierto nivel de discrecionalidad y mantendrán una rigurosidad en la evaluación de las empresas que vayan a requerirle esta línea de financiamiento, dado que tiene un porcentaje expuesto. Sin ninguna duda. O sea, digamos, como empecé diciendo, ¿no? El programa original era otro, 100%, con lo cual cero riesgo para las entidades financieras. Hoy día no es así. Entonces, el propio programa determina que las entidades financieras tengan que hacer una evaluación crediticia de los prestatarios y tienen que calificar como sujetos de crédito. Esto es, están expuestas a toda la normativa de prudencia crediticia a la que las entidades financieras son aplicables. Entonces, primero determinar que el prestatario es un sujeto de crédito. De ahí viene una evaluación crediticia. Si bien es cierto, hay una cobertura importante del tesoro público y por tanto la idea es que esto se traduzca en créditos blandos, entonces créditos a un menor costo que si fuera un crédito normal, la exposición de la entidad financiera, que puede ir del 2 al 20%, determinará que la tasa final, ¿no es cierto?, tenga un porcentaje en su fórmula que va a ir en función de cuán buen sujeto de crédito es el prestatario, obviamente siendo sujeto de crédito per se para empezar, ¿no es cierto? Y cuál es el riesgo que la entidad financiera tiene más que en otros casos, porque en un caso puede ser 2% de lo prestado y en otro caso 20%. Entonces sí, hay un componente de costo que podría incluso determinar que algunos sujetos de crédito que quieran acceder al programa tengan que otorgar garantías adicionales, o sea, garantías en adición a la garantía del gobierno, para que puedan ser considerados sujetos de crédito por medidas de precaución financiera, o incluso que en la negociación con la entidad financiera se puede decir, oye, mejórame la tasa, te puedo dar una garantía adicional. Perfecto. O sea, conceptualmente, personas naturales y empresas naturales con actividad empresarial y empresas, pueden acceder, siempre que sean sujetos de crédito, pueden acceder al programa. Segunda conclusión, la entidad financiera va a hacer una evaluación individualizada, dado que tiene un riesgo asociado, porque la cobertura del Estado no es absoluta, y en buen cristiano, por ganarse un 3% de tasa, no van a perder un 20% del crédito otorgado, ¿cierto? Entonces, sin duda, hay una evaluación crediticia que otorgar y nos pones además sobre la mesa que esa evaluación crediticia seguiría los parámetros habituales, claro, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje respaldado por una garantía líquida del gobierno, pero podrían incluso haber garantías complementarias. Quiero ahora ir con Alfredo y preguntarle, ya yendo en específico, ¿quiénes no podrían de alguna manera acceder a este crédito? ¿Qué requisitos debo tener para poder acceder a este crédito o en qué no debo estar incurso? Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, espero que todos se bien en casa. Para responder a tu pregunta, la norma ha establecido ciertas prohibiciones de elegibilidad para acceder a los créditos garantizados por el programa de Reactiva. El primero es que, a grosso modo, como se diseñó este programa, es que las empresas deben estar saludables financieramente y tanto tributariamente, por lo cual se establecieron ciertos requisitos. El primer requisito de no elegibilidad es que si tienes deudas tributarias administradas por la SUNAT en cobranza cautiva mayores a una UIT hasta el 29 de febrero del 2020, por periodos tributarios anteriores al 2020 no eres elegible. El siguiente criterio es que en caso de encontrarte en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando tus operaciones crediticias o tus transacciones o actividades representen una categoría menor a normal o con problemas potenciales en un rango del 90%,
menos, eres inelegible. Si te encuentras vinculada de alguna forma, no se define vinculación en la normativa, vinculada puede ser por propiedad, por gestión o por diversas formas, en el sentido amplio del término, con la entidad financiera otorgante del crédito, tampoco eres elegible. Si estás comprendida como una empresa, eres una empresa comprendida dentro del ámbito de aplicación de la ley 30.737, que es la ley que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en caso de corrupción y delitos conexos, que es en sí el tema de Odebrecht y el Club de la Construcción, tampoco eres elegible. El MINJUS tiene una lista de aquellas empresas que se encuentran comprendidas dentro de esta ley. Y en el caso de que desarrolles o te dediques a actividades que se encuentran descritas en el anexo 1 del reglamento operativo, que es el listado de exclusión. Esas serían las empresas que no serían elegibles. Alfredo, ahí, digamos, hay unos primeros requisitos que uno los entiende, ¿no es cierto? Los temas vinculados a no tener procesos coactivos de cobranza anteriores o del ejercicio anterior, y tener una calificación normal en el sistema, porque de alguna manera la norma lo que quiere, o este programa lo que quiere hacer, es ser de ayuda a las empresas que realmente han entrado en problemas como consecuencia de estos eventos que se han producido, de estas situaciones de fuerza mayor, de casos fortuitos. Y entonces, claro, no es que esté queriendo ayudar a quienes ya venían con problemas desde atrás, probablemente, sino a quienes han enfrentado estos problemas como consecuencia de esta adversidad. Entonces, creo que ahí lo entendemos bien. La segunda limitación conceptual que tiene que ver con la vinculación, daría la impresión que lo que no se quiere es que se utilicen los recursos, ¿no es cierto?, de un banco a entidades vinculadas a ese banco, garantía del propio Estado, porque se podría prestar a ciertos conflictos de interés. Uno lo entiende así. También entender con claridad la corrupción, ¿no es cierto? Y uno puede entender que claro, pues, en la potestad del Estado ha decidido que a estas empresas no les va a dar un respiro o un alivio financiero. Sí ha generado un poco más de inquietudes las actividades exceptuadas que son legales, como por ejemplo producción de tabaco, o por ejemplo el tema de las empresas vinculadas a juegos de azar, casinos, tragamonedas. ¿Cuáles son tus comentarios sobre este tema? ¿Hay alguna posibilidad de estas compañías, la norma es constitucional o no en ese aspecto? Bueno, la norma no describe, por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a diversos rubros en diferentes porcentajes o diferentes magnitudes a ciertas actividades que están incluidas dentro del anexo 1, pero la norma no la diferencia. Entonces, engloba a todas las empresas, sea un porcentaje mínimo o no de tu actividad económica que está incluido dentro del anexo 1 como una empresa no elegible. Para mí, excluye a muchas empresas que están dentro de la cadena de pagos, y por lo cual yo creo que este anexo 1 debería de reformularse. Sí, sobre todo porque si la actividad no es ilegal, ¿no es cierto? Y además hay muchos trabajadores que dependen de ella, de actividades como producción de bebidas alcohólicas o como producción de tabaco o las otras mencionadas de juegos de azar, etcétera. Claro, cuesta trabajo pensar que el gobierno haya decidido simplemente incluirlas ahí y olvidarse de ellas y de todos sus colaboradores. Sergio, regreso contigo. La gran pregunta es, ¿desde cuándo las empresas ya pueden hacer uso de este programa Reactiva y podrían ya ir presentarse al banco a pedir estas líneas amparadas en el programa? Sí, Mauricio, quizás si me permites regresar a lo que estaba diciendo Alfredo hace 2 minutos, y de ahí voy a lo que preguntas. Si uno se fija en el anexo del reglamento operativo, la verdad que es bien particular, porque ha sido hecho muy rápidamente, me parece de una manera bastante ligera, con errores conceptuales serios. Incluso se agrupa bajo el título de entidades con percepción social negativa. Empezamos con prostitución y pornografía y acabamos con casinos de juego de azar, incluyendo productores de licores, salvo pisco, vino y cerveza. O sea, Cartavio, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Una empresa que produce un ron, que fue el primer ron peruano que ganó medalla de oro
en el concurso de rones de Miami hace algunos lustros, concurso de rones, ha sido excluido, pero no los productores de pisco. No tengo nada contra el pisco, me encanta el pisco, porque también me gusta el ron. ¿Cuál es el criterio técnico para castigar a una empresa? Además, es equivalente a prostitución y pornografía. Allí Sí, hay algo que y a tiene eso, que... ¿no? Y creo que los gremios tienen que verlo, si quieres lo vemos al final cuando haya comentarios, porque hubo errores del decreto legislativo que se corrigieron unos días después. Y aquí yo creo que con un poco de criterio técnico podría mejorarse. Yendo a tu sí, pregunta primera, sí, de acuerdo contigo, pareciera ahí que hay una discriminación casi con tinte inconstitucional en ese aspecto. exacto. Entonces, Sergio, ¿cuándo pueden ya las empresas hacer uso de este programa? Bueno, el programa empezaba con la entrada en vigor del reglamento operativo que fue el 14 de abril. O sea, tenemos ventana del 14 de abril hasta el 30 de julio. ¿En ese Ahora, periodo tendrían que haberte desembolsado el crédito no, o haber es presentado la para, solicitud? para acceder, o sea, para ir a pedir tu crédito. Y un tema que no llegué a comentar en la primera parte, porque hablamos del límite máximo de 10 millones por empresa, de la cobertura escalonada del Tesoro Nacional, pero no mencionamos algo que seguramente ya muchos de los oyentes saben, es, digamos, cuál es tu límite individual, ¿no es cierto? Y porque 10 millones es el máximo. Tu límite individual está dado por cualquiera de estos dos montos. Por ejemplo, este es un punto que era distinto en el decreto legislativo original y que, bueno, ante tanto comentario sensato, fue cambiado, ¿no? Es básicamente tú puedes pedir o 3 veces lo aportado de salud, según lo hayas declarado para los periodos tributarios del año 2019, o un mes de ventas. Originalmente era lo menor de. Ahora tú tienes 2 parámetros, escoges cualquiera. Ese es tu límite individual máximo. En el caso de microempresas, se aplica únicamente el mes de venta. Esto es importante para saber hasta dónde puedo pedir yo dinero, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi límite como empresa, como RUC, digamos? Ahora, Alfredo, en el tema del otorgamiento de garantías, estas garantías complementarias podrían ser requeridas arbitrariamente por cualquier entidad financiera en función al cliente que esté evaluando. Esa es una primera pregunta y la segunda es, siendo este monto total de la garantía limitado, ¿esto es una carrera olímpica? ¿Es el primero que llegue y al primero que le otorguen? Bueno, para responder la primera pregunta, sí, las entidades financieras pueden pedir garantías adicionales dependiendo de la cobertura de la garantía estatal que te sea favorecida, que va desde 98% hasta 80%. En el restante, las entidades financieras están obligadas a cumplir con las normas prudenciales del sistema financiero, es decir, reglamento de provisiones, reglamento de capitales regulatorios. Una pregunta, Alfredo, con relación a ese punto. Yo podría ir y tomar la línea completa y como solamente hay garantía por el 80%, que mi garantía sea dejar el 20% como en una garantía dineraria en la propia entidad financiera. En pocas palabras, ir por el 100, pero que me desembolsen solo el 80 y dejarle el 20 en garantía como una manera indirecta de lograr acceso, porque muchas empresas puede ser que no tengan necesariamente garantías complementarias que otorgar. Bueno, eso va a depender de la entidad financiera y su evaluación de riesgos. Si la entidad financiera te lo facilita, es posible, pero en la práctica normalmente no se da. Normalmente te piden garantías por el saldo remanente para poder cubrir su exposición al riesgo. Claro, en este caso lo que estaba pensando era que si tú podías tomar un crédito por 100, lo tomes por 100, dejes 20% del crédito en garantía y te lleves 80, con lo cual la evaluación crediticia debería tener un menor impacto de riesgo, dado que el 80% lo pone el Estado y el 20% lo has dejado tú mismo en garantía con el banco. Es como que no te lo hubiese desembolsado al final del día. Como una línea de crédito, me dices. Exactamente. Como para evaluarlo en todo caso, ¿no? Como para evaluarlo, pero Sí. en la práctica, no sé si qué opina Sergio. Yo creo que puede ser un poco contingente.
Muy buena pregunta, Mauricio, bien, bien astuta. Yo creo que el tema puede ser contingente por lo siguiente, ¿ya? La razón del programa es otorgar liquidez para que las empresas puedan básicamente continuar con la cadena de pago. Pagar proveedores y pagar a sus trabajadores. Esto es fondear su capital de trabajo. Aquí se estaría utilizando una garantía para conseguir un crédito con cuyos recursos se está garantizando el mismo crédito. Con lo cual, de alguna manera, se estaría haciendo, si yo pido 100, pero tengo una cobertura de 80, y pongo los 20 que me está desembolsando el banco en garantía, en realidad estoy teniendo una cobertura de 100% de manera indirecta, que es una manera bien astuta de darle la vuelta, y en la revisión posterior que haría COFIDE de los expedientes, porque como se le pide a las entidades financieras que tengan un expediente, como se le hace, es un préstamo como cualquier otro, tiene que haber un expediente de calificación crediticia, todo esto, COFIDE podría decir, oye, no, acá no se está cumpliendo al 100% con el objetivo del programa, porque se está utilizando los recursos no para capital de trabajo, sino para garantizar parte de lo que debería ser capital de trabajo. Y por tanto, si vamos a las excepciones, las cosas que no puedes hacer, una que te dice es, no puedes utilizar los recursos para pagar créditos anteriores ni para prepagar créditos antes que extingas el crédito otorgado bajo el fin del programa. No es lo mismo, pero te da un poco una indicación de qué es lo que busca la norma, ¿no? Yo creo que es contingente, no está expreso, ¿ah? No está expreso. Sí, sí. Pero coincido contigo que en un tema de espíritu pareciera que la idea no es de que se queden congelados montos que deberían estar destinados a circular como capital de trabajo en las compañías. Pero aprovecho esa pregunta para justamente decirte la siguiente, ¿en qué cosas se puede utilizar estos créditos? Porque entiendo que no es que uno los pueda utilizar para lo que guste, digamos. ¿Cuál es el destino o cuáles son los destinos prohibidos de utilización de este crédito desembolsado? Ok, bueno, ¿para qué se puede usar? Es para fondear capital de trabajo, ¿no? Básicamente orientado a pagar planillas y pagar a proveedores, para no romper la cadena como ya vimos. ¿Para qué no se puede utilizar? Bueno, la primera prohibición es casi evidente, ¿no? Que la hagamos de ver. A ver, no voy a prepagar obligaciones financieras adeudadas, ni prepagar obligaciones anteriores, que buscas hoy, ¿no? Es claro, consigo mi crédito con garantía del Estado, con una tasa más chiquita, y sencillamente limpio mis deudas en el tema financiero. Ya, eso no se puede hacer. Si lo haces, hay responsabilidad, ¿no es cierto? Se te cae la garantía, el banco va a determinar una aceleración de tu crédito, y bueno, entonces evidentemente no puede hacerlo. ¿Qué otras prohibiciones o restricciones ha dado la normativa que estamos viendo? Adquisición de activos fijos. O sea, yo no puedo recibir este préstamo para comprar activos fijos. ¿Eso supone que no puedo comprar activos fijos? No, por supuesto que puedo comprar activos fijos. Mi negocio puede requerir que yo siga comprando activos fijos. Lo que no puedo utilizar es los recursos de ese préstamo, ¿no es cierto?, para comprar activos fijos. Ya, el análisis de, oye, pero claro, tú tienes pues 100 que puedes disponer, en lugar de utilizar los 100 para pagar a tus proveedores o a tus trabajadores, los podrías haber usado para activos fijos. Entonces, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, pues, porque como el negocio en curso que necesito sobrevivir, no solamente tengo que cubrir mi capital de trabajo, también puedo necesitar tener activos de otra naturaleza, mejorar mi CAPEX, mejorar mis activos, en fin. En consecuencia, los recursos tienen que irse a capital de trabajo. Eso no implica que la empresa no pueda comprar activos. Lo que no puede hacer es utilizar los recursos del préstamo para pagar, para adquirir activos fijos. Tampoco para comprar acciones o participaciones de empresas, bonos u otros activos financieros, ¿no es cierto? O sea, evidentemente esto no te doy la plata para que inviertas, no con una rentabilidad esperada. Lo que quiero es que tengas capital para pagar proveedores y a tus trabajadores, porque el objetivo último de estas normas es que no se rompa la cadena de pago. Tampoco puedo utilizarlo, como dijimos, para pagar operaciones vencidas con otras entidades financieras. Esas son las restricciones básicas que tiene el programa. Menos aún seguramente dividendos, préstamos accionistas. Bueno, sí, no, eso ya es una restricción
claro, claro, ok, podrías tenerlo, pero digamos, ¿qué pasa con una empresa? O sea, la empresa que accede al programa no puede pagar dividendos ni pagar utilidades. La única excepción es el porcentaje que le pueda corresponder a los trabajadores en función de la empresa que se trate. Eso sí, porque otra vez le estamos dando recursos a los trabajadores. ¿Qué pasa con una empresa? La pregunta vino ayer, me la hizo Daniel Ono, bastante tarde en la noche, yo le respondí más tarde todavía. ¿Qué pasa con una empresa que ya hubiese acordado la distribución de utilidades? Bueno, si ese acuerdo ya está, o sea, ya es firme, pero no se hizo la distribución, bueno, una vez que accedes al programa, ya no podías distribuir. Sencillamente se te congelará. Estamos de acuerdo. Ahora yendo a Alfredo, ¿bajo qué condiciones? Ya sabemos quiénes pueden ir, cuánto pueden pedir, quiénes no pueden ir, qué requisitos debo cumplir para acceder al programa, para qué debo destinar el dinero que recibo como parte del préstamo. La siguiente pregunta es, ¿en qué plazo tengo que devolver este préstamo? Bueno, el plazo máximo para devolución del préstamo es de 36 meses e incluye dentro de ese plazo de 36 meses un periodo de gracia de 12 meses que incluye el principal y los intereses. Una vez otorgado el crédito, la entidad deudora, el beneficiario de los créditos de Reactiva Perú, puede solicitar a la entidad del sistema financiero otorgante la reducción del plazo. Los créditos siempre van a estar denominados en soles y las comisiones y los intereses y el principal se pagarán en soles. El monto desembolsado dependerá de la calificación de la entidad del sistema financiero de acuerdo a su nivel de riesgo, si es sujeto de crédito y a su nivel de elegibilidad con respecto a lo que comentó Sergio sobre las ventas o las aportaciones de salud por el monto coberturado de la garantía. Las tasas van a ser variables de entidad a entidad y de sujeto de crédito a sujeto de crédito, ¿no es cierto? Y las tasas de interés dependen, según la teoría económica, dependen del riesgo. Entonces, dependiendo de la cobertura que te dé el Estado, o sea 98, o sea 80, la tasa de interés va a variar bastante y también depende de tu perfil de riesgo. En consideración al anterior, bueno, el reglamento operativo ha establecido que la tasa de interés debe determinar el costo del fondeo y el spread, el margen de ganancia que va a tener la entidad del sistema financiero, pero el Banco Central va a establecer unos parámetros operativos que entiendo que van a ser solamente referenciales, corrígeme si me equivoco, Sergio, opinas distinto, y no mandatorios para establecer la tasa de interés. Considerando además que la tasa de interés de referencia del Banco Central está ahora en 0.25, con lo cual el fondeo es barato a nivel interbancario. Ojo, un tema importante aquí, ahora que hablaste de plazo de gracia, Alfredo, solamente para no generar confusión, es un plazo de gracia, pero en el cual corren intereses, ¿no? Sí. Entonces, digamos, estos 12 meses que puede llegar el plazo de gracia, después se te prorratean en los otros 24, ¿no? Porque el crédito tiene un máximo de 36. Entonces, sí, no lo estás pagando, pero van corriendo, ¿no? Ahora, la entidad financiera, perdóname, la entidad deudora, o sea, el prestatario, puede solicitar, digamos que le comienza a ir bien, tiene dinero, puede solicitar reducir, recortar el plazo original del crédito, con lo cual puede salirse de eso si quiere antes, ¿cierto? Ahora, deberíamos Sergio y Alfredo, esperar. Las tasas de interés de por sí en el mercado ya venían bajas, ¿no es cierto? Habían tasas de interés en moneda extranjera, estaban, según el tipo de deudor, incluso desde 3,5%, 4, 5%. En moneda extranjera no había un spread muy distinto al de moneda nacional y moneda extranjera, pero aún así deberíamos esperar tasas inferiores a estas que se venían consiguiendo regularmente en el sistema, ¿no es cierto? Se espera que las tasas no... Es una magnífica pregunta. Creo que perdimos, creo, Alfredo. Se espera que las tasas de intereses no superen los 2 dígitos. No, claro, si no, y eso ya sería... Si a los dos ya damos muertos, ¿no? Pero, no, claro. a ver, yo digo, es una magnífica pregunta, Mauricio, sobre la que no tengo una respuesta concreta. Es verdad, las tasas venían en caída libre.
no solamente uno lo veía cuando veía empresas, digamos, de buenas para arriba, las tasas que conseguía, tanto en operaciones bancarias como en operaciones de mercado de valores, por ejemplo, o cuando uno quería invertir y estaba buscando rentabilidad y veía que la rentabilidad se venía como un plomo hacia el fondo, ¿no? Pero el riesgo sistémico, por llamarlo de alguna manera, ha variado enormemente. Entonces, sí, si estuviéramos en la condición anterior, bueno, me van a dar pues tasa de qué, 1.7, ¿no? Pero ahorita, todas las empresas que van a recurrir a este oxígeno tienen un perfil de riesgo muy diferente al que tenían hace 4 meses. Entonces, Exacto. puede ser que consigamos tasas mayores que las que hubiéramos conseguido normalmente sin ayuda financiera. Ahora, probablemente serían, no probablemente, ciertamente serían muchísimo más altas o inalcanzables si no hubiera esta garantía del Estado. Entonces, está muy bien cuando dice Alfredo que son 2 dígitos. Los 2 dígitos puede ser 10, 11, 15, 20, 40. ¿No es cierto? Entonces, no creo que lleguen a estos parámetros porque se reduce enormemente con el filtro que hace la garantía del Estado, pero el riesgo es otro. Y por tanto, el costo del dinero va a cambiar, ¿no? Sí, Ahora, sí, adelante, Alfredo. y de todas maneras se espera la reglamentación del Banco Central para la regulación de las tasas de interés en ese aspecto, ¿no? Porque si no, este programa sería ineficiente. Correcto, porque el plazo de pago es relativamente corto, por lo tanto, tasa alta y plazos cortos de repago podrían hacer que el efecto que se espera no sea del tamaño que el Estado y en general todos esperamos que tenga, ¿no? Eh, Nuevamente quiero ir a la pregunta de si esto es una carrera olímpica, en términos de que los que lleguen al final, de pronto se agotaron los 30.000 millones y sorry, en términos así coloquiales. ¿Es así debemos percibirlo? No sé si quieras comentar, Alfredo, tú algo. Yo pienso bueno, este programa podría eventualmente ampliarse, ¿no es cierto? Hay la posibilidad de hacerlo en la modificatoria que se hizo el 12 de abril. Creo que el gobierno está viendo un poco cómo le funciona esto. Ha habido mucha presión entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que tuvieron ideas disímiles y acabó saliendo esto que es distinto. Así que, por lo menos diría sí, es una carrera. O sea, si yo fuera una empresa que requiero esta ayuda, yo no perdería más tiempo. Ya estaría hablando con mi sectorista, que los bancos además están con una cantidad de trabajo impresionante, porque son los que tienen que instrumentar todo eso, ¿no? Y Mejor antes que después. esa era otra pregunta que iba a hacer. ¿Los bancos están, digamos, en este momento en capacidad para administrar toda esta dinámica de créditos donde de alguna manera van a tener que trabajar, digamos que a toda máquina? Porque siendo una carrera olímpica, lo que va a haber es muchísima ansiedad en las compañías de presentar sus expedientes y verlos avanzar, ¿no? Ya, pero te voy a dejar esta pregunta a ti. A ver, como volviendo a la carrera olímpica, sí, en principio el programa es por 30.000 millones de dólares por el año fiscal 2020. Entiendo que el programa estaba, bueno, Julio Velarde ha salido a elogiar su programa con todos los banqueros centrales del mundo, a decir que han sido muy innovadores en este aspecto, cosa que no hicieron en la crisis del 98, donde no inyectaron liquidez al mercado y se vieron los efectos. A mi opinión, yo creo que este programa se va a ampliar para el año 2021 y en la medida que esto vaya funcionando y se vayan afinando los detalles operativos, creo que se ampliaría esto y la carga operativa de los bancos o la sistematización o estandarización de la aprobación de estos créditos mediante el programa Reactiva de Perú sería más straightforward, más sencilla. Sí, pero totalmente de acuerdo, Alfredo, a la pregunta directa, Mauricio. Sí, los bancos deben estar bastante sobrepasados. Imagino que van a comenzar a venir a solicitudes casi a borbotones. Claro, los bancos tendrán que ver cómo se organizan ellos internamente, son empresas privadas. En el caso de COFIDE, por ejemplo, la propia normativa ha establecido que COFIDE va a tener que contratar gente para manejar este asunto, ¿no? Porque ellos tienen una labor
ex post de la ventanilla hacia atrás de revisión de los expedientes, ¿no? Entonces sí, los bancos van a estar bastante sobrecargados con este programa. Sobre todo, Sergio, con los checks que se tienen que hacer para ver la elegibilidad de los préstamos y las empresas, porque hay declaraciones juradas y que tiene que firmar la empresa solicitante, declaraciones juradas que tiene que firmar la empresa sistema financiero para acceder a COFIE, y COFIE tiene que hacer una revisión ex post de toda la información. Entonces, la falsedad o inexactitud de los documentos puede generar la eliminación de la garantía. Sí. Entonces, va a haber una curva de aprendizaje bastante fuerte para poder llegar a afinar estos detalles, tomando en consideración que el programa Reactiva solamente dura 4 años. Sí, o sea, son 4 porque son los 3, o sea, los 36 meses, incluyendo la gracia, y de ahí el periodo de liquidación del programa, ¿no es cierto? Sí. Ahora, una cosa interesante también es cómo van a interpretar los bancos o las entidades financieras, para hablar más propiamente, quiénes son elegibles, ¿no? Más allá de, en fin, si caes pues en el supuesto de exclusión evidente, ¿no? No sé si me contaste tú, Alfredo, de este caso de una asociación civil que le dijeron, no, tú no accedes porque no eres un sujeto elegible. Tú no eres una empresa. Claro, pues a ver, la norma te habla de personas jurídicas o personas naturales con una actividad empresarial. Es perfectamente posible que una entidad sin fines de lucro pueda tener una actividad empresarial porque precisamente podría tenerla con cuyo producto solventar su actividad sin fines de lucro. ¿No es cierto? Vendo, no sé, pues, polos, ¿no es cierto? Para con ese producto financiar un comedor popular. ¿Por qué esta asociación no podría acceder al programa? De estas situaciones se van a presentar muchísimas, Mauricio. Y, por ejemplo, complementando lo que dice Sergio, si una asociación sin fines de lucro, una fundación o cualquier otra persona jurídica de este tipo tuviese como actividad económica, es normal generar ingresos para poder solventar o generar su solvencia durante el tiempo, 2%, 3% de su actividad dentro del listado del anexo 1 de exclusión ya sería inelegible, lo cual para mí no es razonable. Estamos de acuerdo. Una pregunta. Estos créditos, siendo 36 meses, con un periodo de 1 año de gracia y 2 años para pago de capital e intereses, ¿son susceptibles de ser refinanciados? Porque, claro, se habla de una liquidación del programa en 4 años, pero una vez que uno tenga el crédito y la obligación de pago en estos 2 años venideros, luego del primero de gracia, ¿uno podría aplicar ahí algún refinanciamiento adicional o ya tendría que salirse del programa y tener una línea de crédito nueva que precancele el programa y en todo caso esa es la que podría tener otras condiciones? Sí, caro a que Alfredo comente, y me parece que no. Acuérdate que estos créditos van a ser empaquetados en un fideicomiso de titulización. Entonces, ¿cómo modificas ya una cartera que está fija, ¿no es cierto? Y que ha sido transferida en dominio fiduciario. Eso lo podría ser un poco complicado. Además, creo yo que esto viene un poco de la mano con otra pregunta que me hicieron en un momento. Oye, ¿esto puede ser como un crédito revolving? O sea, yo voy pagando y por tanto va subiendo otra vez, tengo un tanque para llenar. No, ¿no? Ahí tampoco no es un crédito revolvente, tú tienes hasta un máximo y bueno, ahí se acabó el programa para ti. Eso es diferente a que puedas tener varias empresas y cada una pueda aplicar al programa. No sé si piensas distinto, Alfredo, con lo que he dicho. No, opino lo mismo que Sergio. Opino lo mismo que lo que estás comentando. Creo que en la práctica lo que van a hacer las empresas es pedir el tope máximo que pueden estar garantizados y no obstante que pueden pedir una línea de crédito y pueden pedirla por tramos. Yo creo que ante la situación ellos van a pedir el total para poder solventar o financiar la reposición de su capital de trabajo. Entonces, en la medida que pidan el total, no podría haber un margen de maniobra para poder refinanciar dentro del programa de Reactiva. Hay algunas consultas, por ejemplo, vinculadas a emprendedores que se sienten que la norma les ha dado un poco la espalda
Y me refiero a emprendedores donde ni el salud ni las ventas los ayudan para poder acceder a estas líneas de financiamiento. No ha habido ningún tratamiento particular para startups y figuras similares, ¿no, Alfredo? Dentro del programa Reactiva no. Pero está el programa FAEMIPE que podría ser aplicable para ellos, que lo administra COFIDE. ¿Podrías comentar, porque hemos tenido algunas inquietudes de dueños de startups durante la conferencia, ¿podrías comentar en términos muy generales cuál es esa alternativa? Es un fondo muy pequeño administrado por COFIDE para poder ayudar al crecimiento de estas startups. Hay un reglamento operativo y un decreto de urgencia que salió el mes pasado que para poder implementar este programa. Con mucho gusto podemos generar un webinar para los emprendedores sobre este tema. Sí, estamos hablando del FAEPYME, ¿no es cierto, Alfredo? Sí, esta fue la primera norma, digamos, de salvataje que sacó el gobierno. Me parece que la comentamos en uno de los primeros webinars de manera incidental, cuando hablábamos de todas las medidas que iban a salir, los proyectos de ley que estaban dando vueltas, en fin, las medidas que tomó la SBS y todo esto. Es un programa de 300 millones de soles, ya andando. A diferencia de acá, de este programa, ahí sí había una inyección directa, ¿no es cierto?, de dinero. Como saben, COFIDE es un banco de segundo piso. Entonces, COFIDE lo que hacía era recibir estos 400 millones y los colocaba como créditos a entidades financieras, bancos financieras y a las COPACs, me parece, para que ellos a su vez prestaran a pequeña empresa, ¿no? Y ahí también había una cobertura, pero la cobertura era mucho menor, va del 70 al 30, si mal no recuerdo, 30%, 50, menor de 30%, en función de créditos que empiezan de 30.000 soles hasta un máximo de 90.000 soles. ¿No? Aquí estamos hablando de un crédito que puede llegar a 10 millones de soles. Entonces, sí, para una startup estaría este programa, administrado por COFIDE, con recursos del Tesoro y con coberturas distintas, pero que sí sería probablemente más customizado para emprendimientos que están recién saliendo del cero, digamos, ¿no? Alfredo, Sergio, yo quiero agradecerles mucho por su participación como expositores en este evento. Quiero decirle a los asistentes también que hemos tenido una sala llena con 1.010 participantes. Hemos batido todo nuestro récord de asistencia. El aforo máximo a las salas es de 1.000 personas. Hemos tenido gente que lamentablemente no ha podido ingresar. Queremos agradecerles mucho su participación. Nosotros hemos grabado este evento. Así que próximamente estaremos anunciando en nuestras redes digitales la puesta a disposición de la grabación para quienes deseen escucharla luego en la tranquilidad de su hogar o eventualmente compartirla con algunos clientes o amigos. La vocación de estos eventos que venimos realizando como firma son básicamente una contribución a la comunidad empresarial peruana. Y por ende, cada una de estas cosas ha sido puesta a disposición gratuita y desinteresada de cada uno de los interesados. Agradecerles su participación también a todos ustedes, desearles lo mejor en estas circunstancias y mucha suerte con los procesos que vayan a llevar a cabo para la obtención de los créditos vinculados al programa Reactiva Perú. Muy buenas tardes a todos.